Bienvenido a este completo viaje histórico que profundiza en la historia empresarial de la estimada corporación Sony. Desde sus modestos comienzos hasta su presencia dominante en la industria tecnológica global, desarrollamos la historia de la resiliencia, la innovación y la evolución corporativa. Comencemos este viaje desde donde empezó todo. La cuna de Sony se encuentra en la década de 1940, devastada por la guerra, en el abarrotado taller de Masaru Ibuka. Conocido por su audaz sueño de establecer la primera empresa electrónica de Japón, Ibuka se asoció con el joven y brillante ingeniero Akio Morita, en 1946, para crear Tokyo Telecommunications Engineering Corporation. Lejos de ser un éxito de la noche a la mañana, las incursiones iniciales del dúo se encontraron con varios desafíos tecnológicos y financieros. Sin embargo, su sueño inquebrantable y su inquebrantable enfoque en la innovación de vanguardia les ayudaron a diseñar la primera grabadora de Japón, en 1950, revolucionando la industria electrónica del país. Avance rápido hasta 1958, la empresa se rebautizó como Sony Corporation. Esta fusión del latín sonus, sonido, y sonso de una palabra japonesa que significa inteligente, y presentable encarnaba los futuros cursos de dispositivos audiovisuales de alta tecnología, y la filosofía de diseño basada en la estética de Sony. El viaje empresarial de Sony fue testigo de un salto significativo con el lanzamiento de la primera radio de transistores del mundo con la marca Japón, la icónica TR-55, en 1955. Con su portabilidad y calidad de sonido superior resonando en el mercado juvenil mundial, Sony capturó más de la mitad del mercado mundial de radio de transistores en una década. Para agregar un capítulo de importancia incomparable a su narrativa empresarial, Sony presentó el primer televisor totalmente de transistores del mundo, el 8301, en 1960, catapultándolo a la eminencia global. Sony, que no se contenta simplemente con revolucionar el nicho de los productos de consumo electrónicos, profundizó en el ámbito del entretenimiento y fundó Sony Music en 1968. Sin inmutarse por la tristeza económica que acosaba a Japón en la década de 1970, Sony continuó fomentando su espíritu pionero, lanzando una serie de primicias en innovación. Desde el disco compacto, CD, a principios de la década hasta la grabadora de vídeo, VCR, y el reproductor de audio Walkman hacia su cierre, Sony siguió siendo un símbolo inigualable de espíritu empresarial audaz. En la década de 1980, Sony pasó de ser un fabricante solitario de productos electrónicos a un conglomerado diversificado. La adquisición de Columbia Pictures, con sede en Estados Unidos, en 1989 marcó la incursión de Sony en la industria de los medios y el entretenimiento. La introducción de la innovadora Handycam, que allanó el camino para el cine digital, acentuó aún más la resiliencia empresarial y la filosofía de visión de futuro de Sony. La década de 1990 trajo cambios radicales en el panorama del consumidor, especialmente en términos de tecnología digital y globalización. Sony incursionó en el sector de las tecnologías de la información con el lanzamiento de PlayStation, ortogonalmente a la adquisición del pionero de la música digital Sound Scissors. Más tarde, el dúo sería la fuerza impulsora detrás de Sony Computer Entertainment y Sony Digital Entertainment, respectivamente. El inesperado crepúsculo de la burbuja de las .com del siglo XX vio a Sony la puerta de entrada al resurgimiento del siglo XXI caracterizado por estrictos recortes de costos y un énfasis en la innovación electrónica. El espíritu empresarial de Sony era inquebrantable frente al inquietante pulso de la crisis económica mundial y, en consecuencia, establecía puntos de referencia con la introducción de sucesivos productos de consumo de vanguardia. En el contexto contemporáneo, Sony apuntaló su espíritu empresarial resiliente a través de una reinvención continua y una innovación progresiva. El lanzamiento de la innovadora tecnología de discos Blu-ray, las avanzadas cámaras digitales sin espejo, y las notables consolas de juegos PlayStation 4 y 5 encarnan el compromiso ilimitado de Sony con la tecnología de alto rendimiento, el diseño y la combinación de entretenimiento con medios de vanguardia. La segunda mitad de la primera década del siglo XXI fue testigo de cómo Sony encabezó la revolución televisiva de ultra alta definición con su tecnología 4K, enmarcando la narrativa para la visualización espacial del siglo XXI. El ambicioso éxito de la exitosa serie de películas Spider-Man de Sony Pictures Entertainment, y el innovador documental An Inconvenient Truth se sumaron al legado perdurable de Sony en la industria global de los medios y el entretenimiento. Hoy, a medida que avanzamos hacia el ámbito de la inteligencia artificial, la tecnología 5G, la realidad virtual, VR, y la realidad aumentada, AR, la perpetua destreza empresarial de Sony allana el camino para un futuro caracterizado por incorporar tecnología en todos los aspectos de la vida humana. Creando así un mundo de posibilidades ilimitadas y oportunidades incomparables. El legado empresarial de Sony es de hecho una historia de visión excepcional, resiliencia y búsqueda incesante de innovación. Desde sus humildes orígenes como pequeño fabricante de grabadoras hasta uno de los gigantes mundiales más venerados en electrónica, entretenimiento y tecnología, la historia de Sony muestra el poder del espíritu emprendedor y la innovación para hacer realidad sueños imposibles. El hilo conductor que recorre el viaje empresarial de Sony y une sus empresas dispares es su deseo insaciable de servir a sus clientes a través de tecnologías inventivas y contenido inmersivo.
A medida que la humanidad avanza hacia la era digital, esperamos con gran expectación los saltos innovadores que Sony, como gigante tecnológico pionero, sin duda traerá al reino de la realidad. Mientras estamos al borde de una era tecnológica en constante progreso, el espíritu empresarial de Sony se erige como un punto de referencia de innovación centrada en el cliente, que combina entretenimiento inmersivo con tecnología de vanguardia, y allana el camino hacia un futuro donde lo imposible no sea un obstáculo, sino una invitación a innovar. Hoy en día, Sony tiene una participación de mercado líder en varios sectores tecnológicos, mientras que su música y películas desempeñan un papel decisivo en la cultura pop global. El firme espíritu emprendedor que echó raíces en un taller de posguerra se ha convertido en un árbol imponente, cuyas ramas de innovación, entretenimiento y tecnología tocan diversas facetas de nuestra vida diaria. La odisea empresarial de Sony representa, por tanto, una combinación indeleble de toma de decisiones audaz, asunción de riesgos, adaptabilidad y compromiso inquebrantable con el valor para el cliente. A medida que nos apresuramos hacia cambios tecnológicos y sociales más trascendentales, Sony se prepara, una vez más, para superar los desafíos del futuro y esculpir caminos hacia horizontes inexplorados del espíritu empresarial. Sony, como conglomerado global, continúa reinventando sus estrategias empresariales con el universo en evolución de la tecnología y los medios. Manteniendo su posición eminente como actor clave en los mercados de electrónica de consumo, profesional y de entretenimiento, Sony está en una búsqueda indomable para combinar lo virtual con lo real, estableciendo los estándares para el inminente género de avance tecnológico. En resumen, la saga empresarial de Sony Corporation es una narrativa clásica de perseverancia e innovación. A lo largo de las décadas, la empresa ha reinventado no solo sus productos y servicios sino también sus modelos de negocio, y la forma en que interactúa con sus clientes y la comunidad en general. De cara al futuro, sería realmente intrigante ver cómo responde Sony a los desafíos y oportunidades que se presentan en los paisajes tecnológicos y de entretenimiento en constante evolución. Una cosa es segura, el espíritu de innovación y espíritu empresarial que impulsó la formación y el surgimiento de Sony seguirá dando forma a su dirección y destino. Al presenciar la continua evolución y el éxito de Sony, es evidente que el éxito empresarial no se trata solo de afrontar los desafíos, sino de transformarlos en oportunidades de crecimiento e innovación. Esta es la lección, quizás por encima de todas las demás, que nos enseña la historia empresarial de Sony. La historia de Sony es un testimonio del poder del emprendimiento. Demuestra cómo la voluntad de asumir riesgos, el impulso de innovar y la tenacidad para desafiar el status quo pueden impulsar a un individuo o una empresa a nuevas alturas de éxito. A medida que Sony continúa evolucionando y redefiniéndose en la era digital, su pasado sigue siendo una guía atemporal para los emprendedores en ciernes. De hecho, los murales de los logros pasados de Sony son un testimonio del hecho de que solo aquellos que se atreven a soñar, innovar y aventurarse en territorios inexplorados con audacia logran dar forma al futuro. El notable viaje de Sony resume lecciones invaluables para los futuros emprendedores, enfatizando la importancia de metamorfosearse para alinearse con el cambiante panorama empresarial. A medida que nos sumergimos más en esta era de la realidad digital, el legado de Sony y su espíritu emprendedor seguirán perpetuándose en las deslumbrantes innovaciones que no solo darán forma al curso del mundo empresarial sino que también impactarán profundamente la forma en que la humanidad interactúa con tecnología y medios convergentes. Hoy, bajo el liderazgo de Kenichiro Yoshida, que desafía las convenciones, Sony avanza en su misión de convertirse en una empresa de entretenimiento creativo con una sólida base tecnológica pulsando con el espíritu de sus fundadores e impulsado por el espíritu emprendedor que encendió su creación. Sony avanza decididamente hacia la configuración de un futuro luminoso para el mundo y para sí mismo. A medida que continúa la narrativa de Sony, se nos recuerda que el viaje empresarial no se trata solo de ver oportunidades, sino de crearlas, de innovación, resiliencia, adaptación y, lo más importante, de aportar valor a las vidas que toca. Resuelta en la promesa que encierra, Sony continúa uniendo los reinos de la imaginación y la realidad. A medida que este viaje inmersivo a través del espíritu empresarial de Sony llega a su fin, entendemos que la historia de Sony es más que una simple historia de avance tecnológico. Es un testimonio del espíritu humano, es una metáfora del estilo empresarial, siempre humilde pero que llega a los cielos, en constante evolución, pintando un retrato descomunal de audacia e innovación. Innovar, evolucionar y persistir, estas tres piedras de lección están arraigadas en el ADN de Sony. Se trata de habilidades indispensables en el tempestuoso océano del espíritu empresarial, donde la regla general es adaptarse o morir. A medida que avanza el viaje de Sony, estamos destinados a ver capítulos aún mayores de coraje, resiliencia y perspicacia empresarial. Al reflexionar sobre esta leyenda inmortal de la empresa y la innovación, hemos seguido caminos hacia el futuro previamente desconocidos. Reflexione sobre este viaje y comprenda que la fórmula del éxito, encarnada por Sony, radica en soñar sueños audaces, inventar tecnología disruptiva, evolucionar constantemente y, al final, simplemente nunca darse por vencido.
Mientras cerramos el telón de este apasionante viaje a través del espíritu empresarial de Sony, nos quedamos con una profunda admiración por cómo un faro de espíritu empresarial mostró al mundo que piedra tras piedra, fracasos encontrados, lecciones aprendidas, evaluaciones realizadas, desafíos superados, y con el corazón y la mente sincronizados en una sinfonía de dirección, guió a una nación hacia una revolución digital e infundió al mundo una innovación tan audaz,